verdaderamente ha resucitado. Yo no sé si te has puesto en el escenario de aquellos días. Imagínense, hoy a la mañana estuve allí en el Pepe, estuve compartiendo de la palabra, un grupo de hermanos trabajando tan lindo como lo suelen hacer, y los chicos cantando y las hermanas que dirigían la alabanza poniéndole toda la fuerza para poder decir que el Señor ha resucitado. Y en ese lugar leía el pasaje que había leído Evelyn: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué están buscando todavía entre los muertos aquel que se mueve en la iglesia, que se mueve en la calle, que se mueve en el barrio, que en cada lugar donde se le da lugar, Él actúa, porque Él está dispuesto a continuar actuando en nuestro medio? Venimos pensando en hechos, y recuerden, cuando el Señor resucita es una revolución directamente. Estas mujeres llegan al sepulcro, ven allí la tumba vacía, salen corriendo, dice Lucas y los otros evangelistas, donde están el resto de los discípulos, y les dicen: Jesús vive. Van ellos, verifican esto, algunos por ahí dudan. Sin embargo, aparece en más de una ocasión a su gente y a otros testigos más, mostrando que Él estaba con vida. Más dicen los evangelios, que decían: es un espíritu. Y el Señor les dice: no es un espíritu, vengan, tóquenme. Pero aún así algunos decían: no, es una visión. Y entonces el Señor hizo algo que a mí me encanta. Les dijo: ¿qué tienen de comer? Y ahí nomás le acercaron comida, y ¿sabés lo que hizo el fantasma? ¿Sabés lo que hizo el espíritu? Comió, dando testimonio de que había resucitado de verdad. Ahí estaba el Cristo que es nuestra esperanza. Siguió moviéndose, dio instrucciones a su gente, explicó más o menos cómo venían las próximas jugadas, y es llevado a los cielos. Y allí queda la iglesia de Hechos que estamos viendo en estos domingos. Pero el Señor, que ha resucitado, continuamente todo el libro del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento nos deja ver que Él se mueve entre sus misioneros, sus pastores, su iglesia, y termina Apocalipsis mostrándonos la imagen del Señor moviéndose en 7 iglesias que representan a los cristianos de toda la historia, y dando indicaciones y también haciendo correcciones y trayendo palabras de aliento. El Cristo que vive y vive para siempre es el que da crecimiento a la iglesia. El Cristo que ha resucitado es aquel que hizo milagros en el libro de Hechos, y veíamos el capítulo 3. El Cristo que sabe lo que es el dolor y que venció la muerte y ya nada debemos temer, es el que pone a prueba a su iglesia para que pudiera madurar, para que pudiera crecer, para que pudiera entender que realmente, como dice una canción, y lo más importante, como lo dice la Biblia, el poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en nosotros. No es parecido, no es que es algo más o menos igual, es el mismo. El Espíritu Santo está en vos y está en mí. Y en este día, viendo el capítulo 5 de Hechos capítulo 5, quiero meditar en esto de Dios busca santidad en su pueblo. Jesús, que ha resucitado, se mueve en la iglesia del libro de Hechos, y se mueve en nuestra iglesia también y en toda congregación. Busca santidad en su pueblo. Y yo quiero marcar rápido 3 cosas que nos hablan de la santidad que Dios espera que haya en su pueblo. Hechos 5 lo voy a tomar, pero voy a mencionar otros versículos que irán apareciendo aquí en la presentación. Entonces, por favor, estate atento leyendo allí. Alguna cosa puedo llegar a saltear, pero aparecerá detrás, y si no, después lo buscás. Yo te doy la cita para que lo puedas tener. Esto va para los que están aquí presentes, para los que nos están viendo por Zoom y otros que verán posteriormente este video, para que mediten la palabra del Señor. Comienzo diciendo: ¿cuál es la santidad que el Señor busca en su pueblo? Ser santo significa ser distinto. Ser santo significa que una cosa tiene brillo propio. Dios es 3 veces santo, 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 santo. La resurrección nos habla también de la santidad de Dios.
porque nos recuerda que Él hizo algo imposible, algo que dio que hablar y seguirá dando que hablar por siempre, algo grandioso, algo que realmente era distinto a todo y único. Nadie más lo pudo hacer, salvo cuando el Señor dio la palabra, por ejemplo, a Lázaro, y Él, el autor de la vida, como dice Juan, le dijo a Lázaro: Lázaro, vos hace 3 días que estás muerto, pero ahora te digo, ven fuera. Y el que estaba muerto salió caminando. Pero en el caso de la resurrección de Cristo, no fue así. Él murió de verdad, no se hizo el dormido. Sin embargo, al tercer día, por propia decisión, volvió a la vida. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar cuando quiera, dijo Jesús. Este Señor vivo, y los cristianos la tenían clarísima en ese tiempo, y espero que hoy también, se mueve en medio de la iglesia y espera que su iglesia manifieste santidad. Esto va para vos y para mí y para cualquiera que esté viendo este mensaje. ¿Por qué santidad? La Biblia señala, quiero solamente mencionar 2 pasajes, uno del Antiguo y del Nuevo, dice: santificaos pues y sed santo, porque yo vuestro Dios soy santo, porque santo yo soy vuestro Dios. Importante, claramente dijo Dios al pueblo: santificaos pues y sed santos. Y uno puede decir, pero eso fue antes. Qué bárbaro cuando el Señor en Juan 17 ora por su gente, por aquellos que iban a quedar. Cuando terminaba de dar las últimas palabras, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos, que sean distintos, que este sea un pueblo que tenga brillo propio, que no necesite el auspicio de nadie humano, porque Dios lo está respaldando. Y nosotros debemos tener claridad en esto. Dios espera santidad en su pueblo. La iglesia de Hechos venía creciendo. El Señor añadía cada día los que debían de ser salvos. Pero esta iglesia va a enfrentar situaciones que podían poner tranquilamente en peligro su santidad. Y lo primero que quiero mencionar es que Dios espera santidad en la predicación. La predicación apostólica fue distinta a todo lo que venía escuchando el pueblo. Obviamente, sin duda, hablaban de la cruz, hablaban del porqué de la cruz, enfatizaban en el amor de Dios, terminaban diciendo que Cristo había resucitado, y esto le trajo muchos problemas. Pero ellos seguían diciendo: no, Cristo vive, yo lo vi, yo estuve allí. Y los que estuvieron después decían: no lo vi con mis ojos, pero lo siento en mi corazón, transformó mi vida, me encontré con Él. Decíamos hoy en el grupo que tuvimos en la escuela bíblica, qué tremendo el encuentro de Saulo con Jesús resucitado, que su vida da un vuelco total. Cuando uno se encuentra realmente con Jesús, su vida cambia. Lo primero es la necesidad de que haya santidad en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, en cada cosa que hagamos compartiendo nuestra fe. El Evangelio no es un mensaje más. El Evangelio no es parte de la autoayuda, ni es parte de alguna otra corriente filosófica que dice: bueno, trata de ponerte bien, acércate a Dios y alcanza. No alcanza, ¿eh? Estos días escuché varios mensajes, varias ideas, y algunos suenan muy lindo, pero no es Evangelio, ¿eh? El Evangelio no es solamente acércate. El Evangelio es: tenés que hacer algo. El Evangelio implica: Dios tomó la iniciativa, pero de nuestra parte, y todos los que estamos aquí lo sabemos, algo tuvimos que hacer. Y menciono solo 3 o 4 pasajes. Dice Marcos 1, 14 y 15, el mayor evangelista, Jesucristo. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Presten atención: arrepentíos y creed en el Evangelio. Claramente el Señor no solamente marca que el tiempo se había cumplido, no solamente dice: la oportunidad está a tu alcance, sino que dice:
deben arrepentirse de sus pecados, deben arrepentirse de sus errores, deben tomar conciencia y convertirse al camino de Dios. Esto es fundamental. Si alguien se acercara aquí a cualquier iglesia, si alguien asistiera toda su vida, pero nunca pide perdón por sus faltas y se arrepiente, esa persona no es cristiana. Si alguno no comparte, disculpe, es así. Lo que necesita es arrepentirse, es pedir perdón, es confesar sus errores, es tomar la decisión de cambiar su vida y dejar que Dios haga una obra en él. También solemos llamar a esto, porque es Biblia, nuevo nacimiento. Fundamental. Santidad en la predicación significa predicar el evangelio que está en la Biblia. Santidad en la predicación es, busquen, o allí está, mejor ahora avanzá por favor, uno más. Está en Hechos 2, esta es la primera prédica de Pedro, que ya vio a Jesús resucitado y estaba hecho un león. El tipo no había forma de pararlo. Le daba 2 minutos y comenzaba a predicar con una elocuencia tremenda. Dice, las palabras de Pedro, me encanta esta traducción, traspasaron el corazón de ellos, de la gente que escuchaba, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles. Qué lindo cuando la palabra de Dios traspasa nuestro corazón. Qué lindo cuando realmente llegamos al punto de decir algo tenemos que hacer, no puedo seguir igual, acá hay algo que no está bien en mi vida, ¿cómo puedo hacer? Y ellos dicen, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de los pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos. Claramente, nuevamente, predica, santidad en la predicación. ¿Qué debemos hacer? Que tu enseñanza, que mi enseñanza, que formación, que los grupos pequeños, que los videos que subamos, que mi prédica aquí, que la persona que yo invite para que esté aquí compartiendo, tengan claro esto. Indudablemente hablamos del amor, de la oportunidad y que siempre Dios recibe, porque es así. Pero el Evangelio se cierra con arrepentimiento, confesión, perdón, conversión total, entrega, fe. Creer. No basta saber que Jesús resucitó. Hay que creer en esto y vivir conforme a esto que decimos creer. Es así, es básico. Y aquí lo va a decir en Hechos Pedro nuevamente. Pedro no había forma de hacerlo callar. Estoy en el capítulo 3. Había sanado a un paralítico y dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Esto es resurrección. Nuevamente, lo levantó de los muertos. Y nosotros somos testigos de este hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Con claridad aclara el apóstol qué fue lo que sucedió. Indudablemente no tenía explicación este milagro humanamente, pero espiritualmente sí, había creído. Y como creyó en Jesucristo y entendió, fue sanado. Debemos predicar la necesidad de poner la fe en Jesucristo. Santidad. Nuestra prédica tiene que ser distinta. Obviamente tiene que estar acorde a los tiempos que vivimos. Obviamente nuestros ejemplos deben ser entendibles. Obviamente nuestra preocupación es llegar a la mayor cantidad de hombres, mujeres posible. Pero esto no significa cambiar en ningún momento lo que contiene el Evangelio. Nada. Los cristianos a través de la historia, esto es persistir en la doctrina apostólica o de los apóstoles, como solemos decir. Dice aquí claramente que había sido sanado, pero quiero mencionar
un pasaje que está en Romanos 10. Escribí Mateo, pero está mal, es Romanos 10. Avanza, por favor. ¿Sí? Es Romanos 10. Recién vi Mateo y dije, ¿qué puse acá? Es Romanos 10, del 8 al 11. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Prestemos atención. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, que pone su fe en Dios, no será avergonzado. Lindo, ¿eh? Cerca de ti, ¿cuánta gente está tan cerca del Evangelio? ¿Cuánta gente ha escuchado? Este es un mensaje único, porque habla de esperanza. Este es un mensaje único, porque no falla. El Evangelio no falla. Nosotros podemos ser infieles, pero Dios permanece fiel. Este es un mensaje que nos diferencia de cualquier otro movimiento, lo reitero. La iglesia de Cristo, no importa el idioma, la cultura, el lugar, el poder económico, no importa. Este es el Evangelio que predicamos. Dios busca santidad también, Dios busca santidad en la conducta de su iglesia. Y allí en Hechos 5, busque Hechos 5, del versículo 1 en adelante, no voy a leer el pasaje, Hechos 5 del 1 en adelante, hace referencia a una historia para algunos conocidas, para otros no. Entonces la voy a relatar. Era costumbre, Ananías y Zafira, dice allí el título en las versiones. Fue costumbre en la iglesia del primer siglo, en ese primer tiempo, que frente al gran hambre que existía, la gente vendía todo lo que tenía, lo ponía en un fondo común y todos comían de esto. Se repartía para que no hubiera, veíamos la semana anterior y lo dice el capítulo anterior, ningún necesitado entre ellos. Y todos lo hacían con alegría, lo hacían con gozo, y el último ejemplo que daban era el de Bernabé, que tenía una propiedad, lo vendió y también lo puso allí, dice, a los pies de los apóstoles. Pero por supuesto era para administrar y repartir. Sigue contando y me encanta porque Hechos cuenta la verdad. Los que lo hicieron con alegría y los que lo hicieron porque otros lo hacían. Qué tremendo. Ananías y Zafira fueron un matrimonio que la Biblia relata tenían una propiedad, que la vendieron y dijeron, no vamos a entregar todo, vamos a dejar una parte para nosotros, pero cuando vayamos a la iglesia, vamos a decir que este es todo el dinero que sacamos por ese bien, por este terreno, por esta propiedad. Y lo vamos a entregar. Y el resto va a ver y va a decir, mirá qué bueno que hicieron, mirá cómo dan, qué importante esa actitud que han tenido. Y no sé por qué cosas de la vida, Ananías va primero y llega donde está Pedro. Justo se lo cruzó a Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno de Dios, un hombre que tenía, también lo hemos visto en estos domingos, la capacidad de discernir, de darse cuenta, de saber pedir, de ver a Dios obrar y manejar los tiempos que Dios le iba indicando. Llega entonces Ananías y le dice, acá tengo el dinero de la venta, acá está lo que saqué por mi propiedad, miren todos, acá se lo doy al apóstol Pedro. Y inmediatamente lo caló Pedro y dice, Ananías, ¿por qué estás mintiendo? ¿Por qué estás mintiendo? Quiero aclararte una cosa, Ananías. Vos le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y Dios no aprueba esto. Vos tenías el derecho de decir, yo vendí la propiedad en 100 y me guardo 50, 70 o lo que fuera, y el resto lo doy y no había ningún problema. Todos contentos, todos felices. La mentira está en querer engañar al pueblo con algo que no era. Dijiste que este era el valor de todo y no es así. Y la Biblia relata que por causa de esta mentira, este hombre cae muerto ahí. ¡Pac! Imagínate que está en una iglesia un tipo, ¡pac! Muerto. ¡Chau!
por mentir, por ser hipócrita, por tener una doble vida, porque escondía en su corazón cosas que a Dios no le agradaba y el Espíritu Santo lo saca a flote inmediatamente. Sigue el relato, dice la Biblia, que los jóvenes, interesante, ahí aparecen los jóvenes, toman el cuerpo de este hombre y se lo llevan para enterrar. Inmediatamente en el camino va a aparecer su esposa. Y Pedro la ve venir y ella se acerca y también habrá esperado que le iban a dar las felicitaciones. Empezó a hablar y Pedro le dice, ¿cómo fue la cosa? Le da la oportunidad. ¿Cómo fue la cosa? A ver, contame. Y ella comienza igual. Vendimos, bla, 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 te trajimos todo acá para colaborar con la obra. Y entonces le dice Pedro, vos también sos una mentirosa. Vos también has mentido y le has mentido al Espíritu Santo. Recién acabamos de llevar, chau, a tu esposo. Ahora seguís vos. ¿Saben lo que pasó, no es cierto? Se cayó, se acabó esta mujer. Se murió por mentir. La falta de santidad tiene un tremendo castigo. Yo anoté aquí, el Espíritu Santo es ofendido por el pecado. Y este pasaje nos recuerda esto. El pecado no importa, porque algunos dicen, este pecado sí, aquel no, este es chiquito, aquel grande. No es así. Para Dios no hay pecado chico y pecado grande. Hay pecado, hay errar al blanco. Hay engaño, hay mentira, hay murmuración, hay, no sé, lo que fuera que a Dios no le agrada, tiene el mismo trato. El Espíritu Santo siempre va a revelar cuando hay pecado en medio del cuerpo de Cristo. Llevará más tiempo o menos tiempo. Pero prestar atención hace que la cosa salga a la luz. El Espíritu Santo enfrenta al pecador. Y aunque por ahí uno en mi relato o en tu lectura te vas a encontrar con un pasaje muy duro, no creas que no había oportunidad de arrepentimiento. En ningún lado se lee allí que dijo Ananías, por ejemplo, no, bueno, es verdad, quiero decir que nada. Y Él ve todos los corazones. No alcanza con decir, está mal lo que hice, quiero aclararlo. Hay que arrepentirse, ¿te acordás? Santidad en la predicación, arrepentirse. Si no lo haces, chao. Santidad en la conducta personal. El Espíritu Santo espera arrepentimiento de nuestra parte y el Espíritu Santo nos recuerda, obrando el Cristo que se mueve en su cuerpo, en su iglesia, nos recuerda algo que no debemos olvidar nunca. La paga del pecado es muerte. Chau. La paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esta iglesia que venía de victoria en victoria en victoria, tuvo un día triste, donde dos mentirosos, dos que mantenían una fachada, dos que quisieron engañar al resto, que pensaron que no saldría a la luz, se enfrentaron a aquella persona que Dios había puesto y Dios revela y el resto, dice el pasaje, siente temor. Qué triste. No hay que sentir miedo. Hay que sentir un llamado a decir, debo ordenar mi vida a lo que Dios busca y arrepentirme de lo que fuera necesario. Y termino, Dios espera santidad en la predicación de su pueblo. Dios espera santidad en la conducta de aquellos que son parte de su pueblo. Y Dios espera santidad en la vida de los cristianos que forman esa congregación, la iglesia, su pueblo. Dios espera santidad en medio nuestro. Y me encanta cómo termina ahora sí. Buscá, estoy en Hechos 5, 12 al 16. Hechos 5, 12 al 16. Dice de la siguiente forma la Biblia: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, esto es de las autoridades, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto
tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esta es una iglesia santa. Esta es la imagen de una congregación donde refleja que pasa algo distinto. Brilla solamente por su presencia. En todo su entorno genera en algunos miedos y en otros una alegría tremenda. ¡Qué imagen! Estaban juntos, predicaban allí en el pórtico de Salomón. Había algún enfermo, se oraba por ellos. Llega hasta este punto, a mí siempre me llamó la atención, que sacaban a los enfermos y los ponían, aunque fuera en algún catre o cama improvisada en el camino, para que solamente la sombra de Pedro pudiera afectar la vida de ellos. Dios quiera que al caminar vos y yo, Dios quiera que al ministrar en los espacios que tenemos, la escuela, el hogar, el Pepe, que son de Sion, no son de otros, son nuestros. Se ha trabajado, se ha invertido, se cree en esto. Al ministrar con jóvenes, adolescentes, en lo que nos toque hacer, se vea la maravilla de Dios actuando. Dios quiera que no solamente digamos Dios, el Señor ha resucitado en Pascua, sino que todos los días mostremos con hechos que a través nuestro el Señor sigue moviéndose y tocando vidas y tocando corazones y tocando mentes. Dios quiera que en tu predicación, en tu enseñanza, en tu grupo pequeño, en tu aliento, en lo que te toque hacer, traspases corazones, como yo leía, y que la gente te diga qué tengo que hacer. Y ahí no le tenés que decir, mira, vení el domingo conmigo. No, lo que tenés que hacer es completar diciendo, debes arrepentirte de tus faltas, debes pedir perdón, debes dejar que Cristo entre en tu vida y creer en su sacrificio. Totalmente. Dios quiera que en tu conducta y en mi conducta se halle santidad. Dios espera que seas tal cual mostrás que sos. No te preocupes por impactar en otros, no creas que podés zafar. Dios todo lo ve. ¿Por qué es que has hecho tal cosa? No tenías la necesidad, Ananías. Mirá, Zafira, qué triste lo que ha pasado y lo que va a pasar, ni te cuento, ni te cuento. Los apóstoles más adelante van a escribir y van a decir, este o aquel estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Pero si yo sé que no estaba, pero su vida, frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de justicia, frutos que hablen de que Dios obró en tu vida y en mi vida, santidad se llama. Santidad en nuestra vida como iglesia, contentos, felices, apoyándonos, no cada uno por su lado. Todos estamos sirviendo al mismo Señor. Y todo lo que he mencionado hace un ratito está bajo la cobertura de una misma congregación. Otros tuvieron una visión, otros pusieron otra cosa y otros nos sumamos después. Pero siempre la idea es la misma, ganar almas para Cristo. Personas que se recuperen, que tengan la oportunidad de conocer al Señor. Dios busca santidad en su iglesia. Y con esta santidad, solamente con esta santidad, va a llegar el capítulo siguiente, donde vamos a hablar de la visión que Dios espera que su pueblo tenga. No puede haber visión si no hay santidad. Hasta que no estás como Isaías allí ante Él y lo ves a Él tal cual es, no podés recibir la visión de Dios. Tendrás planes, ideas, sí, lindos. ¿Cómo me impactaste? Pero ¿sabes una cosa? La visión solamente viene de estar con Dios. Y para estar ante Dios, tiene que haber limpieza en tu vida. Vamos a orar. Señor, quiero agradecerte porque me has permitido compartir tu palabra. Gracias por tu bondad, Señor. Te ruego que bendigas a mis hermanos, bendigas mi vida y que realmente podamos mirar nuestro interior, Señor,
Y como pasó con los primeros discípulos, busquemos que haya santidad en nuestra prédica, en nuestra enseñanza, en nuestra tarea de transmitir la palabra, que digamos lo que la Biblia dice. Santidad en nuestra conducta, perdona enojos, mentiras, falsedad, murmuración. Perdona la soberbia. Perdona, oh Dios, aquellas cosas que son zorras pequeñas que entran a arruinar la viña y muchas veces, aún sabiendo, dejamos que tengan lugar. Límpianos, Señor. Perdona, oh Dios, si no hay a veces santidad en alguna época como congregación. Este es tu pueblo y la gente necesita ver una iglesia unida y santa, santificados por tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice mi vida. Gracias porque vives y porque te manifiestas en medio nuestro y porque nos hablas y porque renuevas tu aliento. Te alabamos, Rey. Bendice a cada uno de los que está aquí y a mí también al regresar ahora a nuestros hogares o continuar nuestro día. Te damos toda la gloria a ti. En tu nombre, Jesús. Amén.